Sánchez, ya de hace un día charlando un montón de cosas, así que ya no sé qué parte va a ser podcast, qué parte va a ser vida real. Tal cual. Pero bueno, Claudio, muchísimas gracias por recibirme, de tener este recibimiento con pileta, con comida. Así que, y bienvenido al podcast. Bueno, un placer, amigo. Un placer recibirte acá y tenerte acá con mi familia. Y bueno, todo lo que venimos charlando desde ayer y el trasnochón hasta las 3:30 de la mañana de pura charla, así que bueno. Se hizo largo el podcast anoche. Son las cosas. Podcast sin grabar. Las cosas lindas que nos da el deporte y la profesión, ¿no? Esas cosas que nos unen. Sí, sin duda. Me interesa que te presentes, de que comentes un poco cómo llegaste al deporte, cómo te iniciaste también dentro de la nutrición deportiva. Okay. ¿Qué títulos tenés y esas cosas para la gente que no te conoce? Sí. Es feo hablar de títulos. Es feo ¿viste? hablar de Qué feo títulos, pero bueno, por ahí en todo caso a qué te has dedicado, Sí, como para que más allá de los títulos, la experiencia, que es lo que más importa. Ni hablar. El camino al deporte fue natural, creo, como el de cualquier chico que empieza desde pequeño, ¿no? La llegada al deporte fue muy temprana porque yo estaba con algunos temitas de inhibición, de complicación en algunas cuestiones sociales, como por ejemplo los baños públicos, esas cuestiones. Era muy inquieto. Creo que si no hubiera sido por un psicopedagogo amigo de la familia, hoy sería diagnosticado con cualquier síndrome de problemática de atención. Entonces me encontré a los ya 12 años, empiezo con el vóley a los 11, a los 12 años estaba con tendencia a federarme en muchos deportes, llegué a estar federado en 5, y después, bueno, por diferentes cuestiones, los entrenadores empezaron a tratar de incidir en la decisión de con qué te vas a quedar, digamos, ¿no? Seducir para su deporte. Sí, los dos más fuertes eran el vóley y la natación, así que termino decidiendo por el vóley a los casi 14 años. Las primeras cosas como entrenador las hice siendo menor de edad, ayudándole a los entrenadores que eran mis entrenadores, digamos. Uh-huh. Y después ya con mi primer equipo de sub-14 a los 19. Lo que pasa es que a la vez de eso yo vivía por un lado mi cuestión en sistemas, porque lo primero que hice fue análisis de sistemas, después me metí, como me gustaba tanto el tema del entrenamiento, me metí en coaching. En el año 99 fue que hice la carrera de coaching deportivo en Barcelona. Ya hace un buen cuantos años, que tenía otro foco totalmente distinto a lo que es el coaching ahora, digamos. Y a la vez, por una enfermedad de papá, me tuve que meter en la salud por cuestión de rehabilitación cardiovascular. Me metí en la Fundación Favaloro a estudiar. Fue de la primera camada de rehabilitadores, pero era un tema de familia. Y bueno, después terminé laburando con rehabilitación cardiovascular muchos años. Y eso en cuanto a lo deportivo, bueno, pasando también por varios años en selección metropolitana, con un programa hermoso como el Haciendo por los Pibes, coordinándolo durante 11 años. Muchas cuestiones también de gestión, colaborando también con la formación de entrenadores. Pero el deporte yo creo que fue mi formación, fue la deportiva, para después desembocar en la salud por una cuestión de necesidad, que me engancho y me gustó mucho. Luego, bueno, en el entrenamiento deportivo ya estaba metido, me metí en rehabilitación postraumática porque me parecía muy interesante como eje de valor, para también colaborar con la rehabilitación de lesiones y demás, junto obviamente con kinesiólogos que eran los profes, que eran gente hoy ya grande, pero gente muy reconocida en ese momento. Y la nutrición, tuve la suerte de conocer a Walter, a la oreja, Walter Suropsin, en un curso que yo hice
de actividad física para poblaciones especiales, que él daba la parte nutricional, estando recién recibido, estoy hablando del año 2001, y ahí me picó el bichito, pero no como algo. Después sale una carrera en lo que era primero el Instituto Argentino, que después fue iSalud, la Universidad iSalud, que era el instructorado en salud, alimentación y actividad física. Me pareció interesante, a mí la cuestión de la alimentación, la actividad física lo tenía, y la otra pata tenía que ver con psicología de grupos, que también me atraía mucho. Más estas cuestiones de comportamiento propio de tu carrera como coaching, en definitiva. Tal cual, la cuestión de seguir analizando la cuestión de las conductas humanas y de los contextos sociales, ¿viste? Y a partir de eso hago la carrera, mientras que al inicio de la carrera, la licenciada Beatriz Rabanelli, que es una gran amiga y vicepresidenta de la DIN, me dijo que no hiciera esa carrera, que me meta Derecho en Nutrición, cuando me conocen el curso de ingreso. Yo le digo, no, yo no quiero ser nutricionista. Y bueno, después termino haciendo las prácticas en la clínica y decidiendo, con Maru embarazada de Guillermina, seguir la carrera de nutricionista. Y bueno. Y acá estás. ¿Cómo ves, en definitiva, ya que sos un formador de los futuros profesionales, cómo ves los alumnos que te están tocando, o cómo ves los profesionales que cuando recién inician su carrera? ¿Qué es lo que más te llama la atención o qué es lo que...? Linda pregunta. En la formación depende de los lugares de formación, porque cada contexto social, dependiendo de la universidad, nos da un panorama diferente. Sí. Matanza, que es donde paso más tiempo, siempre digo que Matanza es un zoológico hermoso en cuanto a lo que son los estudiantes, porque vos tenés toda la esfera social en un aula con 100 alumnos en primer año, porque tenés gente que podría pagar cualquier universidad y elige ir a Matanza, tenés gente que podría pagar algunas universidades privadas y elige ir a Matanza, gente que por comodidad va a Matanza, y gente que no podría estudiar en otro lado si no fuera en Matanza. Vos imaginate ese grupo o ese colectivo social adentro de un aula con la posibilidad de laburar grupalmente, una mezcla maravillosa. La verdad que, bueno, la Universidad de Avellaneda tiene un contexto social un poquito más complejo, de estudiantes de más edad, que fue creciendo, pero es una universidad medianamente que también nace en el año 2011, es una universidad muy nueva. La UB con otro grupo totalmente diferente, con gente del exterior también que viene a estudiar. La UADE es un mix, pero lo más interesante, que sí se está repitiendo bastante, es que el foco clínico, el foco comunitario y el foco del deporte son intereses comunes en primer año de la gente que ingresa. Obviamente después las trayectorias de la carrera los van llevando para diferentes lados, para diferentes lugares, y creo que la formación profesional tiene que replantearse muchas cosas, y creo que el profesional que hoy sale recibido de cualquier universidad como Nutri tiene una labor bastante compleja en cuanto a las decisiones a tomar de lo que van a hacer, sobre todo porque estamos viviendo un momento en que siempre cuando hablo en las charlas y demás hablo de esta cuestión de lo que estamos viviendo como una gran grieta en la nutrición, ¿no? Como que por un lado, bueno, está pasando ahora justo actualmente esta cuestión con Mónica Katz, Sole Barruti, los profesionales que sienten que tienen que tomar posición de un lado y del otro. Esta cuestión que creo que vino del lado de lo político, ¿sí? de posicionarse, y que también en la nutrición lo estamos viviendo un montón, ¿no? Con la gran cuestión de la visibilidad de las redes sociales, que me parecen una
una problemática más que complicada. Entonces el profesional que nosotros vemos ya haciendo las prácticas, que está a punto de recibirse, fuera de la típica... de la típica cuestión del qué voy a hacer, del siento que estudié 5 años y no sé nada, ¿no? Más allá del chicaneo, lógica. O la joda lógica. O las crisis preprofesionales, las crisis de la profesión de los primeros años. Me parece que tienen una cuestión compleja porque sienten esa necesidad de tomar posición y muchas veces esta cuestión de como tener que elegir entre la popularidad y el prestigio. ¿Se entiende? O sea, esta cuestión de la visibilidad, de tener muchos seguidores en las redes sociales o tomar un lugar donde la ética profesional y el respeto por el otro, que debería ser lo que uno trae de la academia, llevarlo a su vida profesional, con todo lo que eso conlleva. ¿Se entiende? Sí. Porque no estoy haciendo lo que hace todo el mundo. Para mí, lo venimos hablando mucho ayer, el tema de las redes sociales para mí es una cuestión compleja, donde profesionales que yo creía muy, muy prestigiosos terminaron siendo muy populares y desde mi humilde punto de vista nosotros le decimos vendiendo el alma al diablo, ¿no? O sea, ¿considerás que el prestigio y la popularidad no pueden ir de la mano o pueden ir de la mano o es difícil que vayan de la mano? Si hablamos de popularidad de 100.000, 150.000 seguidores, como está la búsqueda hoy, no creo que puedan ir tanto de la mano. Sí hay gente muy prestigiosa, pero que ha ganado los seguidores no como se hacen los seguidores contratando un community manager. No a través del marketing, sino a través del conocimiento. No haciendo seguir mi cuenta, sí. Etiquetar 3 amigos que me sigan, esa cuestión de multiplicación potencial, desde mi punto de vista, voy a usar una palabra fea, aberrante, cuando estamos hablando de un profesional de la salud. Otra cosa es la gente que ya tenía un montón de seguidores, porque era un tipo prestigioso que llega a las redes y mete 50.000, 60.000 seguidores de un día para el otro. Y sobre todo esta cuestión de, acordate cuando las primeras cuentas de Facebook, ¿no? Que por ahí fue lo primero, sí, hoy está el Instagram full, pero acordate de eso. Lo que vendemos, o la vida, o la imagen, o la figura que vendemos a través de la red social, que muchas veces después te das cuenta que no tiene nada que ver con lo que es el profesional en sí. Sí. ¿Se entiende? Sí. Me parece una cuestión muy compleja porque estamos viviendo el momento, hablo mucho de la posverdad, ¿no? Como con la verdad no nos alcanza, que en este caso nuestra verdad vendría al lado de la ciencia, como eso no vende tanto, vamos por otra cosa. Y ahí aparece toda la sarta. Estoy haciendo esfuerzos por no decir malas palabras. La sarta de pelotudeces que encontramos habitualmente, que nosotros decimos cómo puede ser. Y cuando encontrás eso en alguien que no está formado, por ahí no te extraña, o alguien que no es un profesional. Encontrarlo en alguien con matrícula me parece que es muy complicado. Entonces me parece que la formación profesional hoy de estos pibes y estas pibas que se están recibiendo tienen que tener una fuerte, como un marco muy fuerte desde la formación académica de que no podemos traicionar nuestras bases, digamos. Somos profesionales de la salud. Sí. ¿Y desde ese punto no le corresponde a la persona o le corresponde a la universidad un poco más hacerse cargo de la educación de esa persona? Porque por otra parte también debería correr por el lado del profesional, más allá de no solamente seguir educándose y seguir haciendo cursos y seguir actualizándose, sino también replantearse uno mismo hasta dónde es ético, hasta dónde no,
qué sé yo, un montón Sí, de situaciones. sí, yo creo que es un planteo que tiene que ver con responsabilidades mutuas, ¿no? Creo que hay una responsabilidad fuerte en la formación profesional a través de la figura del docente y hay una responsabilidad fuerte de una autorresponsabilidad después para ver cómo me voy a manejar. Pero lo que siempre digo es que una cosa es tomar una decisión conociendo y otras cosas sin conocer. ¿Se entiende? Sí. Yo antes de decir que un profesional o un laburo o un método, un trabajo es interesante o que me parece interesante o que me da curiosidad, tengo que ver sobre qué está montado, sobre qué base, ¿no? Me parece que se han perdido las bases. Esa cuestión, yo siempre hablo del volver a las fuentes, ¿no? Como que te pones a pensar a nivel nutricional, estas cuestiones de venta absoluta por las redes de algún tipo de formato alimentario, o nos olvidamos la ley de adecuación, la perdimos en el camino, o sea, y la aprendimos todo, ¿entendés? Sí. A nosotros nos gusta mucho... Para el que no sabe, por ahí hay los pilares de Escudero, en definitiva, que el padre de la nutrición acá en Argentina, uno habla justamente sobre la adecuación a la persona. Tal cual. Hago ¿viste? esa aclaración. Sí, ¿por quién está mirando? Claro, a lo mejor Tal para, cual. para el que lo vea, a lo mejor no sabe sobre... Tal cual. No está en nutrición, justamente. El adecuarnos al presente, al contexto de la persona y a todo lo que se fue su vida hasta ese momento, ¿no? Eso no puede tener un formato fijo, o sea, no. Entonces me parece que ahí hay un eje que los docentes o los profesionales que ejercemos la docencia, voy a poner la palabra que a mí me gusta, los educadores, tenemos que tomar como una responsabilidad muy fuerte. Porque después está la otra, ¿viste? Que también lo hablábamos ayer. Cualquier profesional que da un curso para 15, 20, 50 personas y dice cómo me gusta la docencia. No, pará. Eso no es ser docente. Va a ser docente, tenés que armar un programa, tenés que armar una currícula, tenés que respetar una línea curricular, adherir, investigar, armar programas, diseñar clases, evaluar. O sea, ahí estamos hablando de docencia, ¿no? Y me parece que como que perdió importancia o perdió calibre decir soy docente, ¿sí? O soy educador. Uh-huh. Me parece que es una responsabilidad muy fuerte el formar gente en un momento de su vida que puede marcar su futuro profesional. Más allá de lo que haga después y más allá de la carrera. Pensá en cualquier formación. Entiendo. ¿Se entiende? Entonces me parece que hay pierde esa responsabilidad sobre el que está recibiendo la educación, que en definitiva eso puede llevar a que esa persona conduzca para otro lado, digamos. Sí. No es un trabajo más ser educador. No es uno más. Justamente la tesis de maestría que estoy cerca de presentar, la maestría en educación, la tesis, yo me pregunté qué ve el estudiante de lo que es un buen docente universitario. Armamos una red semántica en la cual le preguntamos a los estudiantes de las 4 carreras de salud, en primero y en cuarto año, qué es un buen docente universitario, sí, con adjetivos calificativos, ¿no? Porque yo estoy convencido que no necesitamos el mismo docente en primero que en cuarto. El mismo tipo de docente, ¿se entiende? Sí. Viste que el desgranamiento en las universidades se produce fundamentalmente en primer año. Entonces vos necesitas un docente diferente en primer año. Esa es mi hipótesis, ¿sí? Donde el vínculo con el estudiante sea un eje de valor muy importante, ¿sí? Con, obviamente, habilidades sociales desarrolladas y que el docente se interese por desarrollarlas, ¿sí? Me parece que ese es un eje. En cuarto año, ya el foco creo que va más
con estos intereses ya desarrollados en el trayecto académico, que ya el futuro profesional tiene. Creo que voy a ir por este lado. ¿Sí? Entonces, los profesionales con más experiencia o con más expertise técnico hacia algunas cuestiones, si vos podés poner expertos que sean educadores en cada una de las materias de los últimos años, vas a tener una formación de excelencia. Totalmente. Me parece que por ahí viene la cosa. El asumir que tenemos que tener una formación profesional de excelencia. Y eso va a hacer que los futuros profesionales tengan esta cuestión de cuando miro qué pasa con las redes y demás, poder tomar mejores decisiones. Lo que te contaba hoy a la mañana de la colega de Rafaela, gente amiga, que me pregunta qué posición tengo ante esta cuestión del lío de Sole Barruti con Mónica Katz, ¿no? Uh-huh. Y yo le decía, ¿por qué tenemos miedo a establecer grises? ¿Por qué no me pueden gustar cosas de los dos lados y no estar de acuerdo con cosas de los dos lados también? ¿Por qué tengo que tomar una posición, es esta o es esta? Un enfilamiento entre blanco y negro. Yo soy de la idea que cada vez se le tiene más miedo a los grises, porque se confunde el estar en una posición más intermedia con que pueda ser catalogado como un tibio, ¿entendés? Como ser tibio, exactamente. No. Te iba a decir ¿Por qué? ¿Por qué no puedo respetar cosas de este lado y también respetar cosas de este lado también? Y después las cuestiones de confundir investigaciones periodísticas con ciencia, ¿no? Ahí estamos complicados. O sea, tuve la suerte de estar durante casi 3 años en el comité científico, el comité de ética del departamento de salud en Matanza, donde aprendí un montón, sobre todo de gente con mucha trayectoria, y es donde empecé a abrir los ojos, esto es ciencia. Y esto éticamente está bien hacerlo y esto no, a nivel de investigación, ¿entendés? Sí. Entonces, me parece que terminé en esa respuesta, ¿no? Le dije a la colega, no le tengas miedo a los grises, o sea, no está mal que hayas cosas que... Si la vida misma es encontrar equilibrio entre tensiones permanentes que hacen que nosotros nos movamos a medida que vamos creciendo y que un día nos movamos para un lado y que no está mal que pasado el tiempo digamos, no, los aprendizajes cotidianos me hicieron entender que esto que creía que estaba, si yo hoy fuera entrenador nuevamente, estoy seguro que no sería el entrenador que fui, ¿sí? Seguramente en esencia sí. Yo soy de la idea que la esencia no cambia, pero seguramente haría otras cosas, ¿no? Tengo otro trayecto, otra formación. Otros pensamientos. Claro, sin duda. Muy bien. La gente que te ha escuchado hablar mucho sobre educación emocional, les ha interesado mucho ese tema. Por ahí una breve introducción o cómo lo manejás, cómo trabajás ese tipo de cosas. ¿Qué tanta importancia le das educación emocional en base a la nutrición, en base a los deportistas? Ok. Expláyate para donde vos quieras, porque te tiré ahí un montón de puntas. Para donde vos quieras. Y a mí que no me gusta hablar de eso, digamos, es justito. Ten en cuenta que van 30 minutos. Mamita, cómo voló. Pasa rápido. Voló. Así que tenemos otra media hora para hablar de educación emocional. Wow. El tema de educación emocional, bueno, la educación emocional es hoy una de, quizás la línea de investigación por la cual quiero caminar. Uh-huh. Sí. Ya es una decisión. Empecé con esto en el año 2013, a partir de empezar a interesarme en algunas cuestiones que obviamente venían desde el deporte, desde lo que es el desarrollo de un vínculo entre un entrenador y un deportista, ¿no? Y de empezar a chocarme por primera vez con algunas cuestiones que tenían que ver con algunas investigaciones en las cuales
viste que siempre está esta cuestión con los entrenadores deportivos de aquellos entrenadores más duros o más blandos, ¿no? Ujú. Y encontrar entrenadores más duros, muy buenos y prestigiosos, y también algunos más blandos y también muy buenos y prestigiosos, ¿no? Cada uno con su propia impronta, con su propio estilo. Y empecé a preguntarme de eso, y encuentro en un personaje bastante particular, que es Claude Steiner, investigaciones muy interesantes que muestran que él saca un libro después que se llama Economía de las Caricias, muestran que el ser humano, entre el ser ignorado y el ser maltratado, elige ser maltratado, porque está reconocido como ser. ¡Pum! ¿Ok? Bomba. Entonces, estos procesos de identificación, por más que del otro lado encuentres cuestiones complicadas, como violencia, como maltrato y demás, a mí me hizo una revolución en la cabeza. ¿Se entiende? No es para menos. Una revolución. Y ahí empecé a meterme con cuestiones que tenían que ver con Eric Berne, luego conocer las primeras investigaciones sobre inteligencia emocional, llegar a chusmetear un poquito todas las cuestiones que tienen que ver con inteligencias múltiples, el salir del proceso cognitivo o de esta cuestión del intelecto o del coeficiente intelectual como foco de valor exclusivo, ¿no? Es esa cuestión. Y la verdad que fue un mundo, se abrió un mundo absolutamente nuevo y novedoso, con focos diferentes en las investigaciones de Meyer y Salovey, que fueron los impulsores, obviamente a Goleman con su bestseller, y después transcurrir, ya entrar a volver a la escuela de Barcelona, de Vizquerra, qué lindo el perrito ahora, sí. Hermoso, a la escuela de Vizquerra, con cuestiones muy interesantes en el desarrollo de las habilidades sociales, ¿no? Entonces, bueno, me parece que a nivel nutricional y a nivel deportivo es algo que no podemos... A nivel salud en general no lo podemos dejar, más allá de que nos dediquemos al alto rendimiento, ¿no? No podemos dejar de lado esa necesidad de conectarme con las emociones del otro, de reconocerlas y de tener habilidades para poder manejar eso. A la vez de reconocer qué me pasa a mí emocionalmente con lo que le pasa al otro. ¿Se entiende? Sí. Porque por ahí manifestaciones emocionales del otro causan emociones en mí que me enojan. Entonces, ¿qué tanta autonomía emocional hay que desarrollar para no conectarme con eso? ¿Sí? Es una línea muy interesante. Yo tengo, obviamente uno a partir de las cosas que se forma y que lee, uno elige algunas cuestiones, ¿no? Para mí hay focos o constructos que son más importantes que otros. Yo tengo la misma línea prácticamente en lo que es el desarrollo vincular, la asertividad y la empatía, ¿no? La asertividad con una mirada basada más que nada en el respeto, en el que yo pueda comunicarme con vos con absoluto respeto, y que si vos no estás de acuerdo con lo que yo digo, también con absoluto respeto puedas manifestarme tu opinión y yo aceptarla. Fantástico para nuestra Argentina, ¿no? Sí, es difícil. Fantástico. Me parece que la comunicación asertiva es un foco que es muy importante para poder estudiar. Uh-huh. Sí. Y la empatía con una
con una mirada diferente, no solamente esta cuestión de ponerme en los zapatos del otro, que es incómodo. Yo siempre juego con una técnica que se me ocurrió hace unos cuantos años que tiene que ver con los anteojos, ¿no? Entonces, siempre elijo a alguien del público para cambiar. Tengo anteojos de cotillón que les voy poniendo y lo que les digo es que vean la reacción del público, ¿no? Y obviamente las reacciones, como cada vez son más grotescos, cada vez reírse más. Entonces la persona que no sabe lo que le estoy poniendo, ¿sí? Dice, los veo cada vez mejor, ¿sí? Cada vez más alegres, que se ríen, ¿no? Entonces yo les digo, bueno, esto es exactamente lo mismo cuando un profesional desarrolla una comunicación empática. Lo que el otro percibe es que yo puedo mirar por sus lentes, ¿no? Que puedo entender lo que me está manifestando, pero desde donde mira él, no desde donde miro yo. ¿En dónde está parado y de dónde está mirando, ¿no? La empatía para mí es la habilidad social. Me parece que ese desarrollo de poder transgredir un eje posicional, posicionarme en lo que vos estás mirando y desde donde vos lo estás mirando. O sea, si nosotros nos ponemos a hablar de beach volley, ¿sí? Yo continuamente, cuando hablábamos hoy a la mañana y demás, continuamente lo que estaba intentando es desde dónde mira, porque por más que estamos hablando del vóley, estamos hablando de otra cosa. Entonces, ¿desde dónde está mirando él lo que me dice de la sensibilidad con la pelota? Si para mí la sensibilidad con la pelota es ponerla ahí para el atacante como armador. Entonces me decía, le pega la pelota, entonces yo trataba de decir, ¿dónde está su brazo? ¿Qué significa para él que toca la pelota y vuela alto? Yo estaba haciendo ese ejercicio mientras estábamos en la pileta y vos me contabas eso, ¿no? Que hablábamos de la pelota. Sí. Las diferentes pelotas. Porque una cosa es desde donde yo puedo entender eso y otra cosa es donde lo mirás vos. Porque seguramente para vos es muy importante que puedas poner un brazo acá y que la pelota vuele y que te dejes seguir en juego. Y por ahí para mí era un recurso técnico que por ahí hubiera preferido que juegue con los dos brazos y no con uno, ¿se entiende? Entonces, siempre el intentar mirar desde donde mira el otro nos hace entender su contexto desde donde él lo ve, no desde donde lo miro yo. ¿Entendés? La cuestión de la vulnerabilidad, ¿sí? O las cuestiones que tienen que ver con las carencias. Yo no puedo mirarlo donde lo miro yo, porque yo me tengo que remontar a mi infancia, a que mi vieja y mi abuela se tomaban un café con leche para que yo pueda comer carne con arroz. Pero me tengo que remontar a eso, y ni siquiera tiene que ver con la carencia, pues yo siempre tuve piso de baldosa y baño adentro de mi casa. Hasta que vos no te conectás con el otro colectivo social y lo mirás desde ese lado y tratás de mirarlo, desde ahí entendés que eso, porque muchas veces decís, cuántas carencias, y para el otro no son tantas, ¿se entiende? Sí. Yo creo que debería haber, bueno, nosotros lo hacemos en técnicas pedagógicas, hablamos mucho de esto, del poder situarse en lo que es la realidad del otro, pero desde el otro, no desde la mía. ¿Se entiende? Me parece que... Interesante para el alumno que va a rendir esa materia el hecho de decir, me pongo nervioso por vos. La verdad que es muy grato. Ya lo llevamos desde el 2015 y tenemos tantas sorpresas. Trabajamos mucho con roleplay, se puso la piel de gallina. Trabajamos mucho con roleplaying, con simular consultas, simular trabajos grupales, el imaginar un grupo de gente y que tenés que ir a dar una charla de nutrición sobre algo, y el role-playing es que el futuro Nutri va a dar la charla y nosotros nos convertimos en obreros de la fábrica que estamos escuchando, ¿entendés? Entonces continuamente nos estamos metiendo en qué miraría o qué haría el otro. Claro. Esa cuestión práctica, ¿no? ¿Será que, bueno, obviamente como todos los que fuimos o los que somos formadores deportivos, tenemos el eje del ejercicio, la práctica como una cuestión muy importante,
esta cuestión de lo vivencial, ¿no? Del aprender haciendo, del hacer. Desde esta cuestión práctica, ¿qué herramientas o qué herramientas tenés, qué herramientas haces o con qué herramientas trabajás para trabajar con deportistas justamente desde la educación emocional? Como Nutri. Como Nutri. Mirá, como Nutri, yo creo que... O por ahí, más allá de encasillarte como Nutri, como entrenador. Ok, más amplio. Más amplio, como persona, digamos. Como ser humano. Como ser humano. Yo creo que la primera cuestión es esta cuestión práctica de intentar reconocer qué es lo que le está pasando al otro y que eso puede tener que ver con que haga lo que hace. ¿Sí? Uh-huh. ¿Qué le pasa al jugador cuando está en un momento crítico? ¿Sí? Esto la psicología del deporte continuamente lo está estudiando, las influencias de los entrenadores. Hay un trabajo muy lindo de una gran amiga que te comenté, sí. Julieta Raimundi, para tratar de que lo veas. ¿Qué pasa? ¿Cuánto los entrenadores o los formadores cuánto tienen que ver con esas decisiones o que tome esas decisiones y no otras? Entonces, me parece que la primera herramienta y más importante es la comunicación, ¿no? El asumir que la comunicación con el deportista o con el... Ahora, viste, está muy en salud el tema usuario, no decirle paciente, viste, bueno, usuario, paciente, cliente, como lo quieras llamar, el otro, ¿no? El otro que me interpela constantemente con su problemática. Me parece que la comunicación, el desarrollo de una comunicación eficaz es fundamental, basada en la asertividad y la empatía. ¿Sí? Y en la... Como pilares. Pilares absolutos. Sí. Y la... El entender que no tenemos necesidad de disfrazarnos de nada ni de nadie para poder hacer nuestro camino. Viste que hoy es el copy and paste, ¿no? Este formato me gusta lo que hace, intento imitar, copiar. ¿Por qué? Porque obviamente el ser creativo o el tratar de desarrollar algo propio tiene otros esfuerzos, ¿no? Me parece que esos esfuerzos son los que ve el atleta, son los que ve el usuario, son los que ve el paciente, son los que ve el cliente, esos esfuerzos tuyos, porque eso sea para esa persona de una manera y no de otra. La individualización. La individualización. ¿No? Me parece que ahí está la base. Como entrenador me pasaba absolutamente, porque sobre todo tuve 5 años con varones y después tuve 15 con damas, ¿no? Con mujeres. La comunicación con damas para mí tiene un eje de valor muchísimo más atractivo que el de los varones, porque hay cuestiones en la comunicación que son súper importantes y una cosa que me parece que cualquier ser humano valora tiene que ver con la lealtad y la incondicionalidad, ¿no? O sea, nos podemos enojar nos podemos enojar un poco por algo, entrenador-jugador, pero personas nunca. ¿Se entiende? Nunca puede transgredir ese plano. ¿Está? Me parece que si el otro siente que vos sos una persona leal en cuanto a tus convicciones y a esa ida y vuelta, y hay una incondicionalidad hacia el lugar que por ahí elegimos juntos o el objetivo que, pues para mí es fundamental que las metas o los objetivos sean planteados en conjunto, nunca ser el profesional o el entrenador el que diga vamos para este lado, porque primero me parece absolutamente egoísta y me parece absolutamente irreal, ¿no? Me parece que ahí hay otra
otra herramienta muy interesante para trabajar, que es el postergar un poquito el yo, El deseo de uno. el ego propio, El ego. a partir de el ponderar el deseo del otro, ¿no? Y hacia dónde quiere ir. Me parece que la educación emocional nos da esa mirada y que forma profesionales de una manera mucho más íntegra. Pero estamos hablando de esto y estamos hablando de que tiene mucha más visibilidad alguien que tiene 150.000 seguidores. ¿Viste? Por eso esta cuestión de que yo pongo perseguidor de utopías, ¿no? Sí. Bueno, yo quiero ese profesional. Muchos me dicen que es una utopía. Yo no la creo una utopía. Pero por eso hablo de quimeras, entelequia. Para algún lado vamos. Pero estoy seguro que el profesional que sale con esa formación va a trabajar por la salud, va a trabajar por el rendimiento, va a trabajar por lo que vaya a trabajar, va a trabajar. Bien. Particularmente en esto que vos decís de tener cada vez profesionales más íntegros o integrales en relación al contacto con la persona. ¿Crees de que es mejor en definitiva ver a la persona desde todo punto de vista o especializarse exclusivamente en algo dentro de la profesión? Es decir, yo como entrenador o como profesional, te puedo ayudar desde un montón de miradas o me dedico exclusivamente a lo único que sé, o no lo único que sé, sino donde más herramientas tengo, que es, por darte un ejemplo, la nutrición deportiva. Para mí es imposible no tener la mirada integral. Más allá de que te dediques a la nutrición deportiva de alto rendimiento. Desde ese punto, persona a persona y la ciencia, tomarla como cuando sea necesario para tratar a esa persona. Sí. La ciencia como respaldo. Como tu soporte de valor, digamos. Como tu respaldo, ¿no? Exactamente. El respaldo. Como tu soporte. Sí, claro. Pero bueno, hay un montón de situaciones en definitiva que terminan siendo más trato entre las personas y la ciencia queda un poquitito de lado. Volvemos a un poco lo que estábamos hablando de por ahí el mejor profesional es el que puede incentivar a la otra persona o el que puede motivar a la otra persona, no solamente el que más conocimiento científico tiene. Sin duda. Yo, viste que te decía que me gusta mucho otra palabra, que es la inspiración. La inspiración, exactamente. Sí. Para mí el mejor profesional es el que logra inspirar en el otro la búsqueda de su objetivo. Y cuando logra esa inspiración, la motivación en el otro es diferente. Me parece que la mirada integral es absolutamente necesaria y por eso esta cabeza de lo biopsicosocial, ¿no? de salud integral, holística. O sea, ponete a pensar en lo que ha pasado en los últimos 2, 3, 4 años en las redes. Todo el mundo posteando lo que come, lo que entrena, profesionales, que es muy importante postear, ¿no? Ponderando absolutamente la salud orgánica por encima de cualquier otra cuestión, ¿no? Perdiendo lo psicosocial. La salud orgánica nos quedamos en el siglo XIX, viejo, cuando la salud era definida como ausencia de enfermedad o invalidez. Volvemos al siglo XIX, volvemos a meter esta mirada biologicista de la salud como eje. ¿Sí? Viste que yo critico mucho esta cosa de el estar posteando la foto del antes y el después, ¿no? Justo un colega español hace un par de semanas, Sergio Espinar, justo hizo un posteo y yo hice el aporte porque Bochinche, mi personaje, mi lado payaso, lo habló hace un par de años en la jornada de Nutrinfo. O sea, la foto del después no las postea nadie. Y todos sabemos que nuestra profesión
en cuanto a lo que es el sobrepeso y la obesidad, está teniendo valores complicados. Estamos más de un 60% de la población por encima de valores. Más allá, si podemos decir, bueno, pero está tomando solo el índice de masa corporal, ya empezó a meterse en la investigación el tema de la circunferencia de cintura. Con la circunferencia de cintura no se jode demasiado, el índice de cintura talla tampoco se jode demasiado. Entonces, para un poco, o sea, seguimos con esa mirada. Y cuando posteamos esas cuestiones de, mirá, lo logró, porque cuando vos querés, podés. ¿Y cuánta gente puede, que quiere y no puede? ¿Cuánta gente? Entonces, metemos esa mirada y ya me estoy enojando, no me quiero enojar. Ponemos esa mirada y ¿a cuánta gente frustramos? ¿A cuánta gente ayudamos y a cuánta gente frustramos? ¿No? Porque nos olvidamos de la cuestión de la salud mental, viejo. O sea, yo hay veces que veo posteos, veo videos que yo los puedo creer, ¿viste? Vos decís, y bueno, lo charlamos con los chicos, con los colegas, decimos, ¿puede ser esto? No están pensando en qué pasa con el otro, ¿no? Porque obviamente el tener visibilidad hace que vos no sabes hasta dónde llegás, ¿sí? Como aquel profesional que se la da de gran naturista de real food y después te enterás que hace desastre promoviendo que los pibes para desarrollar masa muscular se metan Estanon, Nandrolón, ¿entendés? O sea, vos decís, y pará, y después me filmás un videíto tirando un turrón a la basura. ¿De qué estamos hablando? ¿Entendés? Entonces, me parece que hay que volver a las fuentes. Tenemos que volver a esta mirada integral en la cual seamos lo que seamos como profesionales. No nos podemos olvidar que del otro lado tenemos un ser humano que siente, que vive, que se conecta, que trabaja, que estudia, que puede tener problemas en su familia, que puede tener problemas él mismo con las cuestiones del día a día, y que si no nos podemos adaptar a eso, el tema de la flexibilidad, ¿no? Siempre le pedimos que sea flexible el otro. ¿Nosotros cuándo flexibilizamos? O sea, ¿cuándo somos flexibles nosotros? Yo soy un convencido que lo más importante no es el saber técnico o académico o científico, es hiper importante, pero el vínculo hace la diferencia. Yo soy un convencido de eso. Lo que hace la diferencia es el vínculo. El vínculo del entrenador a persona. Sin duda. Por lo menos en lo que yo conozco. Sí, no hablo de lo que no conozco. En lo que conozco, deporte, salud, estoy convencido de que la diferencia es el vínculo. Y un profesional... Volvemos a la asertividad y sobre todo a la empatía. Total. En esa cuestión de ida y vuelta. Y después podés encontrar dentro de esa línea profesionales muchísimo más duros en que van para este lado y te digo para dónde tenés que ir. Solamente una cuestión científica y es esto o nada. Porque también lo que va a buscar el atleta es ese, ponele, en el caso de nutrición deportiva. Yo voy por esto. Entonces tenés profesionales que dicen, bueno, vos vas por esto, tenés que hacer esto, esto y esto. ¿Sí? Y tenés otros profesionales que dicen, bueno, mirá, a ver, contame, ¿qué onda? Y se interioriza tanto que te dice, bueno, tenemos 3 caminos, que acordemos por dónde ir. ¿Se entiende? A mí me parece que el deportista o el paciente o el otro pueda participar de esta decisión del para dónde ir, hace que pueda estar muchísimo más motivado para ir. Y después, bueno, obviamente tenés profesionales que son más carismáticos, menos carismáticos, lo mismo nos pasa en la educación. Pero el eje del respeto y la ética y sobre todo el respeto por el otro, y te lo dice un calentón, un tipo muy pasional, que muchas veces pierdo los estribos en eso, ¿sí? Digo, madre, yo que estoy siempre con esto, ¿entendés? Porque un montón de veces cuando vos estás muy comprometido con lo que haces o estás muy convencido de ciertas cosas, el otro que te interpela por ahí te saca de las casillas, ¿no? Y yo a los ya 48 sigo intentando mejorar en ese aspecto, ¿no?
el que emocionalmente, no sacarme emocionalmente para poder dar lo mejor de mí, ¿entendés? Sobre todo cuando uno cree que tiene cosas que pueden ser valiosas para el que está del otro lado. Para ofrecer. Sí. Que lo entendés a partir de que el otro te lo dice, ¿no? Para mí es súper importante siempre encuestar al estudiante, por ejemplo. Claro. Que el estudiante pueda evaluarte, ¿no? Que el estudiante pueda decir, a ver, ¿qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que no me gusta? ¿Qué me parece que esto que es lo más importante y qué no? ¿No? Esa, me parece que es la invitación a que nadie es dueño de la verdad y que tenemos que estar aprendiendo porque las generaciones nos van cambiando. Hablábamos de los centennials, los millennials, sí. ¿No? Las generaciones van cambiando y el cautivar, el educador tiene que cautivar. El cautivar al auditorio no es una cosa fácil, ¿no? Sí. Y hay que tomar decisiones. O al paciente, más allá del auditorio, al paciente. Bien, algunas preguntas del público como para terminar y después... No puedo creer, cuando subiste la historia, no puedo creer que hayan hecho preguntas. No puedo creer. Una última personal. Dale. Una persona preguntó 3 pilares básicos y elementales para un estudiante de nutrición. Bueno. Creo que con el correr del podcast... La fuimos hablando, ¿no? Le contestamos. Sí, obviamente En realidad las hemos hablado como profesionales, no como estudiantes de nutrición. Sí. Pero como estudiante de nutrición no es más que culosilla, como todo en esta vida. Bueno, esa cosa, ¿no? La dedicación, me parece fundamental la dedicación. Y creo que el estudiante tendría que ser más realista con los resultados que tiene en cuanto al tiempo que le dedica, ¿no? Muchas veces encuentro estudiantes, profe, que estoy recursando, y yo siempre voy a lo mismo. Pará, ¿qué pasó? ¿Cuánto tiempo le dedicaste? ¿Cómo estás con el tema del laburo? Esta cuestión de los tiempos. La dedicación en cuanto al estudio o al saber académico, porque esa es la otra, ¿no? Mirá, justo con esta pregunta, vos viste que últimamente parece que todo lo que estudiamos no sirve para nada. De esa sensación. Vos decís, ¿para qué estudié? O sea, ¿para qué sigo estudiando? ¿Para qué me sigo formando? ¿Para qué quiero ser maestrado, agarrar, ser magíster y después doctorar? ¿Para qué? ¿Viste? Porque todo lo que te enseñó en la facultad no sirve, ¿no? Dedicación, todo sirve. Y uno muchas veces le encuentra el motivo de que sirve muchos años después, ¿no? Así que dedicación número 1. Segundo, el estar abierto, el ser abierto a lo que pueda pasar, el saber, yo digo, escuchar el afuera, ¿no? Cuando uno sabe escuchar el afuera, cuando a mí se me da en el fin del 2011 que me ofrecen ir a laburar a 2 universidades, yo no tenía formación pedagógica más allá de la de entrenador deportivo, ¿no? Entonces me junté con 2 tipos muy importantes, Daniel Tarando del vóley y Armando Cittadini de la educación, para preguntarle, pará, vos me conocés hace un montón de años, ¿te parece que yo puedo hacer esto, ¿no? Y los consejos de los 2 me marcaron absolutamente. Y el punto fundamental me lo puso una jugadora, de la cual hablamos estos días, Malala Cerante, una jugadora que tuve la suerte de tener muchos años, que cuando le cuento lo que iba a hacer, la respuesta de ella, estábamos chateando, me dice, Clau, vos naciste para enseñar. Y para mí fue muy fuerte el recibir eso de una jugadora que me tuvo como entrenador. Naciste para enseñar. Yo sentí, pará, me está diciendo que es lo mejor que puedo hacer, cuando yo nunca había dado clase más que en los cursos de entrenadores. ¿Entendés? Y fue un mundo aparte. Si yo no hubiera sabido en ese momento escuchar el afuera, yo no quería ir para ese lado. Y para la nutrición deportiva menos. Si no hubiera sido por los turros de Walter, Fran y Lucho, que fueron empujando, que yo siempre valoro esto, ¿no? Profesionales, una trayectoria y súper formados que reconocen que uno desde su trayectoria deportiva, con otra formación, le puede aportar cosas que pueden ser ejes valiosos, ¿no? Me parece que eso también tiene que ver con humildad, ¿no? Yo en nutrición deportiva hace 4 años que trabajo y me parece que
que hasta a veces hasta exageradamente reconocido, pero mi eje de valor no fue la nutrición deportiva, mi eje de valor fue la comunicación con el deportista, o sea. Claro. Así que me parece que este escuchar a la afuera, ser abierto, y como tercer cosa, como tercer pilar, el entender que uno nunca deja de aprender. Nunca. Uno siempre es estudiante, un eterno estudiante. Siempre. Y eso hay que... Me parece que también es responsabilidad del educador estar formándose continuamente. Y hoy lo hablábamos con el tema de ¿a qué vamos a la jornada o a los congresos? ¿Voy a dar la charlita y me piro o voy a escuchar a todos mis colegas que también está copado escuchar? ¿No? Eso a mí me marca quién es el otro. Porque, a ver, cualquiera de nosotros puede estar muy ocupado, pero si tiene una fecha con un mes y medio de anticipación, creo que se puede acomodar. ¿No puedes quedarte todo el día? Bueno, aunque sea, anda a escuchar al anterior tuyo y quédate al posterior, ¿no? Me parece que es una cuestión de respeto al colega también. Y cada vez lo veo menos eso. Por eso también pregono el poder tener esos lugares de formación, no solo para la típica de vernos, que hace un montón que no nos vemos, lo que fuera, sino para valernos de gente que no conocemos. Los que estamos en Buenos Aires, yo conocí grandísimos profesionales en el interior del país, que a nosotros nos juntó el vóley por el bull, digamos, pero conocí grandísimos profesionales que no los hubiera conocido si no hubiera dado un curso, si no me hubieran contactado, ¿entendés? Y acá vos decís el nombre y por eso las jornadas que armamos en Morón son muy valiosas, porque traemos a mucha gente para que los conozcan acá en Buenos Aires, ¿no? Bien. Así que los 3 pilares van por ahí. Van por ahí. Te piden cursos y bueno, particularmente en Santa Fe cuando volvés y un poco añadiendo a eso de manera personal, ¿cómo viene el 2020 con el tema de las capacitaciones? Santa Fe fue muy grato. Lo de Santa Fe, ya hace 3 años que voy a Santa Fe, y lo último de la UNL, que le prometía a los chicos que iba a ir y estuvimos ahí, fue muy grato. Fueron 2 días muy gratos. Voy a volver cuando me inviten y me lleven y me dé el tiempo, sin ninguna duda. Este año creo que no hay nada así que recuerde ahora ya pensado de antemano. Sí en Rosario, porque Alberto Arribas, con todo su laburo de Súper Saludable, ya fui a hacer algo con él a un posgrado el año pasado y este año creo que quiere hacer algo ahí. Después con Conceptual, por ahora sé que vamos a ir a Formosa. Pero igualmente yo este año, te lo comentaba justo ayer, estoy intentando, primero tengo que terminar mi tesis, sí o sí. No puede pasar junio sin presentar la tesis. Defender mi tesis de maestría, porque ya tengo ingreso a doctorado y estoy esperando el título de magíster. Así que quiero dedicarle mucho a eso. Y creo va a ser un año en la que creo, por decisión personal, ya dije a 4 cosas que no, voy a pisar un poquito el freno. Primero porque la gente me viene escuchando mucho en los últimos tiempos, y segundo porque yo necesito un momento de parate para poder terminar de desarrollar algunas cosas que vengo desarrollando, y para también tratar de que la cuestión académica vuelva a tomar foco, que los últimos 4 años prácticamente la abandoné. No abandoné el estudio, pero sí abandoné por este tema de ser muy requerido con esto de los cursos y las charlas. Así que lo que tengo hasta ahora, sé que voy a hacer algo en la costa, con la UADE, seguramente, en Pinamar. Lo de Formosa ya está muy firme. Lo de Rosario seguramente también. Y había alguna idea de ir para el lado del sur que no habíamos ido. Y también, no puedo hablar demasiado, pero hay una idea de una diplomatura en Buenos Aires, pero no puedo hablar. No puedo hablar. Bien. Pero muy bien. ¿Cómo manejar profesionalmente un pedido de un cuerpo técnico? Por ejemplo, lo hemos hablado, lo hablábamos un tanto ayer, el tema de si alguien te pide algo que estás en desacuerdo.
Mi experiencia en terreno tiene más que ver con cuestiones de coaching y de deporte más que de nutrición. En nutrición hice unas cuantas cosas, pero lejísimos de profesionales que tienen al terreno como su eje. Uh-huh. Me parece que uno tiene que tener, así como yo digo que cada entrenador debe tener su decálogo de cuestiones no negociables, me parece que los profesionales de la nutrición tienen que tener su decálogo. Estoy pensando en qué decir porque no quiero que nadie se ofenda. Lo podés dejar ahí de todas maneras, sí. ¿No? Que cada cual tenga en definitiva me parece que estamos... sus principios. Sí. Que cada cual tenga sus principios y de que sí. esos no tocarlos. Y me parece que no hay que tocarlos. Que esos principios van con experiencia en definitiva, no es que uno sí. se recibe y los tiene impuestos. Sí, con experiencia y con convicciones también, ¿no? De lo que tiene que ver con qué queremos de la profesión o no. A mí particularmente me parece que muchos años nos quejamos de que, por el tema de los servicios de alimentación, que confundían a los nutricionistas con los cocineritos, ¿no? Me parece que ahí hay que, sobre todo en nutrición deportiva, hay que meter una mirada ahí. De para qué nos quieren los cuerpos técnicos y si nosotros vamos a transar con hacer eso, ¿no? Vamos a evaluar... Con estar sobre la preparación de la comida tal vez y no tanto sobre la planificación de la alimentación. Sí, me parece que ahí hay que repensar y ojo, el lugar que como profesionales ocupamos. Respeto absolutamente a aquel que quiere hacer otra cosa, pero me parece que más allá de respetar lo que se quiere, tenemos que pensar un poquito más para qué fuimos formados, ¿no? Si nosotros no nos imponemos y no dignificamos la profesión para lo cual nos formamos y nos costó mucho, y nos seguimos formando, obviamente me parece que del cuerpo técnico podemos ser bastante bastardeados. Porque sabemos lo que es un head coach, lo que es un técnico. Yo fui técnico. Entonces me parece que hay que saber decir que no. Ahí va. Con esto no. Esto sí, con esto no. Y me parece que en los últimos 2 años se ha pegado, la nutrición deportiva está pegando un viraje con eso. Y que los técnicos están pidiendo más cosas que no tienen que ver con la planificación para lo que fuimos formados. Sí. Eso me hace ruido fuerte. Antes de la última pregunta, entonces, ¿dónde la gente te puede encontrar o dónde querés que la gente te encuentre? ¿Cómo la gente puede encontrar tu trabajo, lo que quieras? No soy de mostrar... la gente me puede encontrar en el cara a cara. Adoro el vínculo cara a cara. Todo el mundo que ya hizo cursos con nosotros y demás sabe que me preguntan cosas por las redes y suelo contestar bastante rápido. En Instagram estoy como cas-salud, uh-huh. En Twitter igual, en Facebook Claudio Alberto Sánchez. Uh-huh. Pero casi siempre termino cuando me contactan y siempre trato de ayudar al colega en todo lo que pueda. Cuando no tengo ningún inconveniente de decir, no sé, mira, esto no lo manejo, hablalo con fulano de tal, ningún inconveniente. Me parece que eso también es parte de la formación, ¿no? Está bueno no saber. Por supuesto. O sea, me parece que es importantísimo que un profesional pueda decir, no sé. De esto no. ¿Entendés? ¿Por qué tenemos que saber de todo? O sea, y termino pasando el teléfono celular y terminamos hablando con audios kilométricos. Son, uh-huh. Creo que famosos mis audios de explicación bueno, vos lo has vivido también, así que por WhatsApp. Pero sí, después en toda ocasión que nos podamos encontrar. Lo que sí suelo hacer en las redes, porque bueno, me han enseñado a hacerlo, no tengo nadie que me maneja las redes,
y creo que soy medio un anti-nutri en las redes porque no posteo platos, no posteo recetas, no posteo cuando entreno, posteo cosas más vinculares, cosas que me acercan más al otro. Me parece que me acercan más al otro el mostrarme como soy en mi día a día. Sí me gusta mostrar cuando estoy adentro de un aula. Ya hace 2 años inauguramos el cierre con selfie, así que esté donde esté, cierro con una selfie con los estudiantes, el cierre con selfie. Pero el vínculo, y muchas veces hasta cuando me contactan o lo que fuera, me dicen, estuve en tal lado. ¿Y cómo no te acercaste a saludar? No, ¿cómo me voy a acercar a saludar? Sí, vení, acercate, da un abrazo, un beso, decime, te conozco de tal lado. Para nosotros, para los que venimos al deporte es del día a día eso. Y sabemos que vamos a cualquier lado y siempre alguien nos recibe y tenemos contactos por todos lados. Me parece que a nivel profesional hay como, y por ahí también tiene que ver con la edad, que nos vamos poniendo más viejos y que la gente nos ve, los más jóvenes nos ven más distantes, ¿no? Dice, no, a lo mejor con las canas, yo por suerte vengo zafando. Vos zafás, boludo, está fantástico. Ya los que peinamos canas, viste, a mí me salen canas hasta en la barba. Me parece que eso, ¿no? El quebrar esas distancias que para mí no ayudan. Me parece que el respeto y el reconocimiento vienen por otro lado. Y que está buenísimo. A los más grandes lo que nos mantiene jóvenes es estar con jóvenes. Y el entender que los jóvenes nos ponen desafíos todos los días. Y eso está buenísimo. Así que donde me encuentran, en la calle, en casa, en las redes, pero no creo con cosas que muchos busquen. Claro. Y sí posteo cuando damos cursos o lo que fuera, sí posteo dónde vamos a estar y demás, porque me parece que está bueno que la gente se entere que dónde vamos. Y bueno, también cuando nos juntamos con nuestros grandes amigos de la nutrición o del deporte, yo siempre digo que tuve mucha suerte, tanto en el deporte como en la nutrición, porque tuve grandes formadores, ¿no? En el deporte, grandísimos formadores, y en la nutrición, y sobre todo en los últimos años de la nutrición deportiva, juntarme con Lucho, con Walter, con Ale, con Gaby, con Fede, con Fran, las cosas que compartí en su momento con Romina, con Mechi, con Sabrina, con Nico Pedrido, que es un gran amigo, no me quiero olvidar de nadie, alguien me voy a olvidar, con Juancito Lobo, obvio. Con Nico de Bueno de Rosario, bueno, con vos, o sea, la gente que nos... Aparecí. Bueno, y con vos, viste que fue muy particular, sí, hablando un montón de tiempo, nos juntamos el año pasado, pero esas cosas, ¿no? Yo creo que la gente se junta por 2 cosas hoy: por orígenes y bases comunes. Me parece que eso es lo más fuerte, más allá de la profesión. Las cosas con las que no transamos, parece que esas cosas nos unen, ¿no? Y lamentablemente también la gente se junta por conveniencia. Yo ya 2 años de cumplir 50. La detectas de lejos. Intento. Así que trato de juntarme con gente que por lo menos comparte las bases, la esencia, esa cosa de nunca traicionar la esencia y el instinto, ¿no? Una frase que hace rato que vengo hinchando con eso, ¿no? Porque muchas veces hay veces, ¿no? Valga la redundancia, que vos te encontrás con algo que creías de una manera y en un momento se te cae. O no detectaste la esencia o la base, o había una careta que era fantástica, ¿no? Yo, el que se cruza con Claudio, quiero que siempre mantenga la esencia. Sí. Por último, hace un tiempo escuché una frase que para mí fue un poco marcadora. La frase es: lo más importante es que lo más importante sea lo más importante. Si vos tendrías que nombrar una cosa, lo más importante para un deportista, o lo más importante para una persona en definitiva,
¿qué es para vos lo más importante que puede llegar a mejorar las condiciones de esa persona? Sin duda la actitud. Sin ningún lugar a duda. Hay 3 palabras que mirá, hasta me emocioné porque me acordé de mi viejo, ¿no? Imposible no. Tipo con más actitud que él no conocí. Para mí la actitud hace la diferencia. Absolutamente. La actitud hacia lo que hacemos, la actitud hacia lo que encaramos, la actitud a lo que estudiamos. ¿Qué actitud tomo ante la vida? Me parece que eso es lo que hace la diferencia. Hay un viejo adagio que se hizo bastante famoso y yo lo multiplico bastante, que es una fórmula matemática, que es H más C entre paréntesis por A, ¿no? Se la he escuchado a la misma persona que dijo la frase bueno. que lo más importante sea lo más importante. Bueno, a mí cuando lo escuché me pareció muy, muy interesante. Le escribí y le conté quién era yo y que iba a multiplicarlo. Me contestó muy amablemente. Habilidades más conocimientos. Las habilidades y los conocimientos siempre suman. Pero la actitud multiplica. Exactamente. La actitud multiplica. Mis 3 palabras son actitud, paciencia y confianza, ¿no? Y las tengo puestas en el cónsul y las pibas de Banco Provincia creo que están hartas de eso, ¿no? Me parece que por ahí viene la cosa. Paciencia para entender que los cambios es al revés de lo de hoy, ¿no? El todo ya, la inmediatez, ¿no? Paciencia, nada es ya, nada es inmediato. Confianza para saber que uno tiene que meterle y tiene que confiar en que el trabajo y la cosa y todo lo que uno sume va a hacer que el día de mañana uno pueda tener un rédito sobre eso. Y creo que los mayores réditos no son los económicos, sino los vinculares, ¿no? El encontrarte con gente que te dice, vos en tal lado dijiste tal cosa y eso me cambió la cabeza, ¿no? Es esa cosa de la inspiración, ¿no? Pero la actitud hace la diferencia. Y en el deporte ni hablar. Lo ves a la legua. Cuando ves, ayer te dije, ¿no? Con el tema nutricional, que prefería un gordo talentoso que un burro que comía bien, ¿no? Bueno, llévalo a lo que quieras con la actitud. Vi muchísimos jugadores y muchísimas jugadoras muy talentosos, pero que se les complicaba mucho con su actitud, y gente menos talentosa con mucha actitud llegar a planos internacionales muy fuertes. Y la dedicación, ¿no? Junto con la dedicación. Pero si es una palabra, es actitud. Bien. Muchísimas gracias. ¿Cuánto nos fuimos? No sé. Tengo idea. Se me apagó el teléfono, de hecho. Llevamos hora 20. Bueno, seguro. Muchas gracias por este tiempo. Por suerte la cámara sigue filmando. Por más Vamos que el todavía. teléfono esté apagado. Vamos todavía. Y bueno, seguiremos hablando en lo que queda del día, pero fuera de micrófono. Fuera de micrófono. Un gran abrazo para todos y ayudarlo al muchacho para que siga con su sueño. Para que siga viaje. Sí, que me parece que va a ser muy interesante. Creo que va a llegar lejos esto, Agu. Va a estar bueno, va a estar bueno. Ojalá. Bueno, muchas gracias por la... Un abrazote y mil gracias. Gracias, papá. Y gracias por la remera. Por favor, un placer.